Utilizando un interferómetro con sensibilidad fuera del plano como el descrito previamente, se pueden realizar mediciones de deformación fuera del plano que una probeta sometida a carga experimenta. Para el efecto es necesario colocar la probeta en lugar del target y armar el setup óptico en torno a una máquina de tracción que se utiliza para aplicar la carga. Esto tiene sus complejidades porque la estabilidad del sistema es un requerimiento clave. La fotografía a continuación muestra el arreglo óptico utilizado para analizar las deformaciones fuera del plano inducidas en una probeta que a su vez es sometida a un ensayo de tracción. Los métodos de medición de deformaciones, todos, implican siempre la sustracción de patrones. Estos patrones pueden ser patrones de franja o, como veremos más adelante, pueden ser patrones de speckles. Consideremos primero probetas cuya superficie es especular. Aún antes de aplicar carga, la CCD del sistema captura un patrón de franjas. Este patrón no tiene relación con la deformación, pues aún no se ha aplicado la carga. Como la sensibilidad del interferómetro es fuera del plano, las franjas de este patrón son líneas de contorno de la superficie de la probeta iluminada. Las franjas indican entonces que la superficie de la probeta no es perfectamente plana. Si lo fuera, y el sistema estuviese perfectamente alineado, no deberían verse franjas. De hecho, este mismo setup se utiliza para controlar planitud. La fase que se puede recuperar de este patrón de franja puede considerarse una fase de referencia. Cuando se aplica carga, la superficie de la probeta cambia debido a la deformación y lo hacen también las franjas del patrón. Para poder evaluar los cambios inducidos por la carga fácilmente, se pueden superponer los dos patrones de franja, de modo de formar un patrón de Moré. Moré funciona en este caso como una técnica de sustracción de campo completo. A veces Moré es referido como una técnica de sustracción geométrica. La fase de este nuevo patrón de Moré puede ser recuperada de modo de obtener un mapa de fase. Los valores de la fase en este mapa aportan información sobre el desplazamiento relativo experimentado por la superficie iluminada de la probeta. La relación entre la diferencia de fase, el desplazamiento relativo inducido por la deformación y el vector de sensibilidad del interferómetro puede expresarse a través de la ecuación mostrada. Note que aunque la carga es aplicada solo en un sentido, el desplazamiento relativo experimentado por la probeta es tridimensional, es decir, la probeta tiene dos componentes de deformación en el plano, U y B, y una componente de deformación fuera del plano, W. Tal como lo indica esta ecuación, la fase recuperada del patrón de franjas solo aportará información del desplazamiento relativo W porque el interferómetro utilizado solo tiene sensibilidad fuera del plano. Esto significa que el campo de deformaciones fuera del plano inducido en una probeta entre dos estados de carga puede ser eficientemente recuperado del patrón obtenido al sustraer patrones de franjas capturados en esos dos estados de carga. El método de medición basado en la sustracción de patrones de franja funciona solo si es que las franjas se ven, y estas solo se ven cuando las superficies iluminadas son especulares. Si la superficie de la probeta no lo es, las superficies metálicas no son especulares, menos la de otros materiales, el método de medición debería pasar a estar basado en la sustracción de patrones de speckles. Cuando la superficie del target, o en este caso de la probeta, no es especular, el patrón de intensidad es capturado por la CCD usando el mismo interferómetro, es un patrón de speckles. Los speckles son un conjunto aparentemente desordenado de puntos claros en los que la interferencia es constructiva y puntos oscuros en los que la interferencia es destructiva. La rugosidad de la superficie iluminada es la que provoca el mencionado desorden en la distribución de los speckles, que no permite visualizar franjas. Esto, sin embargo, no es un obstáculo para la realización de mediciones de deformación. Consideremos un patrón de speckles capturado antes de la aplicación de carga. Si se le aplica carga a la probeta y se captura un nuevo patrón de speckles, la posición de los mismos en el campo cambia producto de la deformación, aunque por supuesto este cambio no puede ser notado a simple vista. Para hacer visible el cambio, lo que hay que hacer es restar, esta vez electrónicamente, los patrones de intensidades capturados entre dos estados de carga. La resta de estos patrones genera un patrón de franjas. La técnica descrita para obtener patrones de franja mediante la sustracción electrónica de patrones de speckles se conoce como ESPI, por las siglas en inglés de Electronic Speckle Pattern Interferometry. El mapa de fase de este nuevo patrón de franjas puede ser recuperado. Como el interferómetro utilizado es el mismo, con sensibilidad fuera del plano, los valores de la fase de este mapa aportan información sobre el desplazamiento relativo fuera del plano experimentado por la superficie iluminada de la probeta. Ya sea mediante Moré o mediante ESPI, interferómetros como el mostrado permiten hacer un seguimiento de la deformación fuera del plano experimentada por una probeta. En ambos casos, Moré o ESPI,
La misma ecuación relacionando a vectores sensibilidad, desplazamiento relativo y diferencia de fase aplica. Aunque Moré permite obtener franjas de gran calidad minimizando la influencia del ruido óptico, ESPI es una técnica de mayor flexibilidad que puede ser aplicada sobre cualquier cosa. La superficie no requiere tratamiento alguno y además no requiere mayor cuidado en la alineación del sistema. ESPI es por tanto hoy la técnica interferométrica más usada. Nosotros aplicamos ambas técnicas, Moré y ESPI, para hacer un seguimiento de la deformación de la superficie de probetas que experimentaron test de tracción. Los resultados que les voy a mostrar fueron obtenidos en probetas metálicas de aluminio, cobre, acero, de diversas aleaciones. Note que, para poder aplicar Moré, una superficie especular fue replicada sobre la parte central de la probeta. Algunas de las fotografías muestran las probetas después de la falla en las que la así llamada shear band o cuello localizado ya se presentó. El cuello localizado es un angostamiento agresivo en el espesor de la probeta. Este angostamiento, que es básicamente una deformación fuera del plano, está relacionado con la localización de deformaciones y por tanto es interesante monitorear su desarrollo. Nosotros concentramos nuestros esfuerzos en la zona de transición del test de tracción, es decir, justo después de que la probeta abandonó la zona elástica del test. Patrones de franja fueron generados mediante la sustracción de patrones capturados en estados de carga consecutivos. Los estados de carga utilizados para generar el patrón de franja mostrado están indicados en la figura. Estos patrones de franja permitieron observar que la formación del cuello se inicia justo después de abandonar la zona elástica del test. Esto es sorprendente considerando que se da entonces muchísimo antes de que la falla de la probeta se verifique. En el ejemplo mostrado, el inicio de la formación del cuello se dio cuando apenas la probeta se había formado un 30% del total de lo que soportó antes de fallar. La falla, sin embargo, ver la fotografía, se dio justo en la zona donde en la etapa de transición se detectaron significantes cambios en el espesor de la probeta. Los mapas de fase recuperados de los patrones de franja permitieron reconstruir la evolución del desplazamiento relativo fuera del plano experimentado por la probeta, esto es, el angostamiento que la probeta sufrió como resultado de la aplicación de la carga en el intervalo del test de tracción analizado. El angostamiento que se observa no es lo suficientemente agresivo aún en esta etapa del test como para que sea catalogado como shear band, sin embargo es lo suficientemente considerable como para que delate su inicio. Este prematuro angostamiento observado en la probeta es referido a veces como cuello difuso debido a que se da en un área de la probeta relativamente grande. Como se observa en la figura, la trinchera detectada tiene una profundidad de 10 micrómetros, pero un ancho de alrededor de 3 milímetros.